saludamos al doctor Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral, quien argumentó con respecto al informe técnico jurídico que se dio lectura y que fue puesto a consideración del Consejo Electoral para abrir la posibilidad de un reconteo de las urnas en el país. Este informe no fue aprobado. La presidenta del Consejo Electoral dijo que ni se aprueba ni se desaprueba, sugiriendo que este documento queda en el limbo. Sin embargo, juristas consultados por este medio de comunicación han señalado de que el hecho de que no se lo haya aprobado también significaba que este queda descartado. Vamos a evacuar este tema con el doctor Luis Verde Soto, a quien damos la bienvenida, preguntándole, doctor Verde Soto, si existe o no la posibilidad clara de ir a un recuento de votos como acordaron los candidatos que se disputan el segundo lugar, Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Mira, el proceso de concertación que se ejecutó es un proceso que se ubica en el ámbito de la decisión política y de la decisión institucional abierta, amplia, inteligente de los miembros del Consejo Nacional Electoral. La posibilidad de ejecutarlo, evidentemente, reside también en la decisión que tome esa mayoría o la mayoría del Consejo, que en este caso, aparentemente, de lo que yo colijo, la presidenta el día de ayer dio por terminado el proceso de concertación unilateralmente en su decisión, en su visión, aunque jurídicamente no. Ese es el informe. Es un informe que puede ser, o podía ser hasta el día de la siguiente sesión, puede ser reconsiderado. Sin embargo, entiendo que no esté en interés de ella reconsiderar este informe, y consiguientemente ese ya no existe. Por mi parte, tampoco tengo interés en proseguir con un informe técnicamente tan mal elaborado. Es un mamotreto político y jurídico, es un mamotreto institucional que se nos presentó de modo apresurado. Todos los informes tienen que presentarse con 12 horas de anticipación. A mí se lo presentaron con 30 minutos de anticipación, que lea 17 páginas y apruebe algo de esta envergadura. Y lo que encontré fue una colección de párrafos parcializados que no correspondían a la visión que había que tener. Pues una visión de nación, una visión en la cual, como es obvio, en estos casos tienen que compatibilizarse procesos que están subyacentes al proceso electoral. Y el proceso subyacente, el proceso electoral, es una amplísima división regional que ofrece el Ecuador. Esta es seguramente la votación más regionalizada, de anclaje regional más profundo que ha tenido el Ecuador en su historia reciente, ¿verdad? Y la función de la autoridad electoral no es profundizar parcialmente uno de esos casos, sino producir una decisión que integre, producir una decisión que recoja toda la documentación existente, recoja todo el proceso como se dio, recoja cuáles fueron los aportes de cada una de las partes que intervinieron y proceda a una decisión que sea una tercera decisión inteligente que promueva justamente la satisfacción de aquellos que aparecían como las debilidades fundamentales en este proceso. Esto es lo que me llevó a mí a simplemente manifestar que había una muy mala conducción. Y la mala conducción se dio en que efectivamente cuando ya faltaban menos de 30 minutos me llamó la presidenta a pedirme mi voto y yo le dije que yo no estaba dispuesto a votar este informe, que yo estaba dispuesto a rechazar ese informe y devolverlo y hacer un nuevo informe. Ese rato, en esa noche, yo ponía a disposición, obviamente. ¿Qué deficiencias tenía, doctor Verde Soto, el informe? Usted argumentó en su contra. Se suponía que este informe debía ser el vehículo para posibilitar, para operativizar la apertura de las urnas. ¿Cuáles son los defectos que usted encontró y por qué, digamos, y en consecuencia de esto, usted ni siquiera quiso quedarse para su votación? Cuando se resume un informe de un proceso de concertación, esto aquí y en la Quebrada del Ají, en todo lado, todo proceso de concertación que da cuenta de un informe que da cuenta de un proceso de concertación no puede ser unilateral y recoger solamente un lado. Tienen que recoger los dos lados, porque si no, ese informe es ilegítimo, no es aceptado. Y en un proceso de concertación, usted tiene que tener representada no solamente a las dos partes que concurren en el proceso, sino al conjunto del pueblo ecuatoriano.
al conjunto de actores que viabilizaron la voluntad política del pueblo ecuatoriano. Eso no recogía este informe y consiguientemente, al no hacerlo así, al no insistir en un proceso de acuerdo, sino unilateralmente tomar una de las partes, eso ya no era un proceso de concertación, en cuyo caso yo simplemente dejé que quienes quieran decidir lo hagan del modo como lo han hecho. Yo simplemente me he retirado en protesta a la muy mala conducción de la reunión. En esa reunión lo que debía haber hecho es retirarse ese informe y producir en la noche, como les ofrecí en mi casa y todas las posibilidades técnicas que yo tengo para producir un informe bien hecho. Pero no se lo hizo, evidentemente, no se quiso hacerlo, no hubo esa voluntad, y la voluntad se ha concretado y este rato en que se ha desechado el proceso de concertación, al menos nominalmente por parte de la presidenta. Yo soy un convencido de que todo proceso de concertación, cuando se estanca, tiene una y otra vez que volver, porque además en ese proceso en el cual me comprometí muy fija, muy decisivamente, muy adentro, se llegó a momentos muy importantes de acuerdo con abierta flexibilidad de las dos partes. Y debo sentir a usted, yo me he sentido muy orgulloso de pertenecer a una comunidad en que había dos hombres con capacidad de entenderse, con capacidad de llegar a principios de acuerdo muy básicos. Llegaron a acuerdos muy básicos, como de realizar el conteo de la provincia de Guayas, luego de que había solamente la provincia de Guayaquil. Se dijo que había gran desconfianza sobre la provincia de Guayas, y luego también se manifestó que había gran desconfianza de por qué recontar. Ahora, doctor Verde Soto, usted estuvo presente, efectivamente, participó de este diálogo entre los dos candidatos, le pudimos escuchar. Deberíamos creer, doctor Verde Soto, que de alguna manera este acuerdo al que llegaron en ese momento los candidatos Yacu Pérez y Guillermo Lasso, lo que buscaba era transparentar el proceso, legitimar el proceso, gane quien gane, es decir, quien quiera de los dos candidatos que llegue a esta segunda vuelta. Sin embargo, no estuvo este proceso ajeno de una serie de críticas, sobre todo en el sentido de que llegar a un acuerdo entre los candidatos no era legal. Realmente había la vía jurídica a través de la norma para poder viabilizar este acuerdo que permita a lo que se llegó, que era el recuento de la reapertura del 100% de las actas en la provincia del Guayas y el 50% de forma aleatoria en otras 16 provincias. Mucho se cuestionó de que se estaba llegando a un acuerdo que iba a llevarle, en este caso, al Consejo Nacional Electoral a cometer ciertas irregularidades o ilegalidades. Terminó ya usted. Bien, yo ahora voy a comenzar a tomar la idea que tenía y que usted no me dejó terminar. El tema de los procesos de concertación es el que tiene que incorporarse siempre a las dos partes, en un marco que seguramente usted no conoce la categoría, pero que fue invocada, se llama el marco supralegal. Esto es cuando la legalidad positiva de un sistema jurídico, como no prevé situaciones como el de un acuerdo de la magnitud y la hondura como el que estaba planteándose, los acuerdos supralegales quiere decir no acuerdos ilegales. No, eso es un entendimiento muy pequeño, muy corto, muy limitado. Los acuerdos supralegales no son acuerdos ilegales, son acuerdos que se producen en el borde de la legalidad, tomando los criterios más globales del ordenamiento jurídico constitucional de un país y de una comunidad de naciones. Por eso es que la OEA está presente con nosotros, está presente el Sistema de Naciones Unidas, está presente acompañando estos procesos, no por ilegales, ellos no lo hacen por ilegales, ellos lo hacen porque justamente los acuerdos supranacionales, que también se ubican en el plano de la supralegalidad, permiten que los organismos internacionales amparen acuerdos de ese tipo. La OEA no lo ha hecho porque se estaba haciendo un acto ilegal en Ecuador, no lo ha hecho por ilegal, no lo ha hecho por una tontera de la excepción, no, al contrario, la OEA ha hecho muchísimos procesos de concertación y ha acompañado muchísimos procesos de revisión electoral en muchos países de América y del sistema interamericano, justamente porque tiene que revisar que desde la supralegalidad estos procesos. No lo ha hecho por tonto, no lo ha hecho por ilegal, lo ha hecho basado en esto. Así como Naciones Unidas, cuando intervienen los procesos de paz en el mundo, lo hace dado que es una institución supranacional, es decir, está por sobre las naciones y por eso puede imponer la paz a las naciones.
La supralegalidad que se invoca en un acuerdo de estos lo que permite es justamente pasar de la letra menuda de la ley a poder dar lugar a procesos mayores, a procesos de más alta envergadura. Países como Ecuador no tienen, la que yo contemplan otros países, yo creo que es una deficiencia que habrá que solucionarlo en su momento, no tienen la disposición de que cuando un resultado electoral en elección presidencial supera o es inferior al 1%, automáticamente se produce el recuento sin necesidad de pasar por estos procesos que ha vivido Ecuador, tanto actuosos y están terminando en tanta dificultad, porque parece que los ecuatorianos podemos concertar en un determinado momento, y hubo para mí mucho orgullo de cómo los dos candidatos pudieron sentarse a conversar, y que veo que trata de ser denostado ahora por determinada prensa, por determinados grupos de personas. Yo creo que eso no es así. No hay por qué denostar un proceso en el cual hubo absoluto éxito en que las dos partes pudieran ponerse de acuerdo sobre elementos centrales, sobre desconfianzas básicas que existen sobre las regiones. Y para esto no necesita usted de llamar a uno u dos artículos. Pese a que los artículos están presentes en el Consejo Electoral, en el Código Electoral, usted puede hacer un proceso de reconteo basado en el Código Electoral. Imagínense que no se pudiera hacer un proceso de reconteo basado en el Código Electoral. Eso sería una barbaridad, o sería el Código Electoral más ineficiente del mundo, que no es el caso del nuestro. En todo caso, lo que le quiero decir es de que ese proceso era enteramente posible. Si usted me permite terminar, porque veo que ya puede producirse cualquier interrupción, cualquier momento que dificulte y yo pueda hablar, le debo decir que este proceso, a mi criterio, no debe culminar. Siempre está abierta la posibilidad de concertación, sobre todo porque siempre está abierta la posibilidad de que los ecuatorianos vivamos en comunidad, vivamos con criterio de bienestar y tengamos un horizonte como sociedad. Si lo que se quiere es desatar procesos de violencia en el Ecuador, yo me opondré radicalmente a eso, y obviamente no me fijaré en la letra pequeña de determinados artículos, y me fijaré en el objetivo general que nos permite hacer a los ecuatorianos vivir como comunidad, que es nuestra Constitución y la legislación internacional. Doctor Verde Soto, una explicación. No es que nosotros querramos interrumpirle, hay dificultades, como usted conoce, en la comunicación vía Zoom. Es muy diferente a hablar personalmente. No pretendemos en ningún momento faltarle el respeto ni interrumpirle, pero es un diálogo que tenemos que coordinar de acuerdo a lo que esta posibilidad técnica nos da. En todo caso, algo que queda claro de su alocución es que no se ha pasado una línea de no retorno, que un recuento y recuento masivo como perfilaron los candidatos Lasso y Yacu Pérez aún es posible si es que se diesen los acuerdos políticos. Con este tema, sobre el cual usted puede añadir cualquier aclaración en cuanto a los alcances de esta posibilidad, el acuerdo de los candidatos que se disputan la segunda vuelta debía plasmarse para ser viable en este informe técnico jurídico, pero que usted lo califica como unilateral. Cabe entonces preguntarse a quién o a qué sector político favorecía este informe técnico jurídico, pues hay intereses por lo menos tripartitas. A ver, en un informe que uno pretenda que refleje un proceso, una concertación, cuando los rusos, se logró que los rusos se vayan de Afganistán luego de 10 años de negociación, no es que los informes sobre el proceso de negociación recogían solamente la posición de los rusos o solamente la posición de los afganos. Tenían que recogerse las dos posiciones para ir construyendo una tercera posición y que permitió al final la salida de los rusos de Afganistán. Esta construcción es la construcción que pasa de la absoluta objetividad y de la absoluta claridad, imparcialidad e independencia de quienes construyeron esos informes. En el caso de ese, lo traigo a colación porque lo hizo un gran ecuatoriano, lo hizo Diego Cordobés con absoluta inteligencia, ¿no es verdad? En el caso de Ecuador, en este rato se debía construir los informes en el mismo criterio. Habían instrumentos pasados por las dos partes y hubo una historia de concertación. Al principio no se planteó que solamente Guayaquil sea el elemento de recuento, porque había una desconfianza planteada por uno de los actores, desconfianza profunda sobre uno de los actores claramente. Este actor estableció la posibilidad, abrió y dijo, para evitar las desconfianzas yo abro. Perfecto. Luego el otro actor dijo, mi desconfianza llega más allá, llega a toda la provincia del Guayas. Luego de largas trabajos, llegamos al acuerdo de que había como trabajar un recuento de toda la provincia del Guayas. Luego, el mismo actor dijo, no, pero yo tengo además mucha más desconfianza.
Y en ese momento yo intervine, debo reconocerlo, y propuse que se abriera un conjunto de otras provincias que podía incorporarse en un acuerdo para poder dar la plenitud de la transparencia y las dos partes acordaron eso. Luego una de la otra parte volvió a decir, no, yo necesito consultar con mis más amplios sectores de respaldo, y volvió con una propuesta de que sea todo el país. Luego de eso se bajó de esa posición de todo el país hacia que sea la mitad del país, y luego que sea a un grupo de provincias que quedaban allí. Esto generó posteriormente la desconfianza de unos actores diciendo, ¿por qué quieren abrir aquello donde el otro ya gana? Esto no me huele bien, no me da lugar. Entonces yo planteo que volvamos a sentarnos, decía ese actor, que volvamos a sentarnos a producir, ya no volver atrás todo el proceso, sino a partir de los elementos de la concertación que se habían logrado, cómo resolver esto que es simplemente la cola de león. Esta parte no se logró resolver, porque claro, mientras esperábamos en Guayaquil cómo debía producirse la reunión y que nosotros podíamos tener un criterio sobre eso, pues la reunión fue cancelada. Y allí yo pasé 48 horas esperando, las 48 horas decisivas de un proceso de concertación, pasé esperando. Esto ocasionó, cuando se canceló esa reunión, esto ocasionó que el organismo internacional que había hecho de testigo de esta reunión, que había hecho de pasaporte de esta reunión, que había permitido que las dos partes sintieran y estuvieran claras en que se decía lo mismo en uno y otro caso, esto ocasionó que este organismo tuviera tan severa llamada la atención como la que hizo la OEA para que se reconvierta al proceso de concertación. El secretario general de la OEA pudo hacerlo, lo hizo, entiendo a través de la comisión mediadora de la OEA, llamando a que se entienda bien el proceso en el cual estaba inmerso. A continuación se sacó este informe, que no era un informe que condecía con el proceso que se había dado, que no recuperaba lo que las dos partes decían, que no tenía bilateralidad, no tenía eso, y peor aún tenía una posición clara del Consejo Nacional Electoral. Esto me llevó a mí que cuando la presidenta, que me envía ese documento 35 minutos antes de tratarlo, es decir, pretendiendo que yo no lo lea, evidentemente cuando ella me llama le digo, señora, este documento no puede procesarse, no debe rechazar, saque este documento y yo me comprometo en la noche a trabajar con todo su equipo técnico, con todos, y producir un informe alternativo. Pero esta cosa es un mamotreto que no puede entrar. Se llegó allá y en lugar de dar tiempo a que se mejore el documento, se lo procesó, esperando seguramente de que yo vote de modo inconsciente. Yo ya tengo 66 años para votar de ese modo. Simplemente cuando se producen ese tipo de conducciones del cuerpo colegiado, yo me he retirado en protesta por esa conducción absolutamente nefasta de ese proceso. Y esto me ha llevado a que este rato yo tenga libertad de hablar y decir que ese proceso de concertación está vivo, pese a que los intentos de tantos asesinos que tiene, que tratan de matarlo una y otra vez. Yo sigo siendo un convencido de que los ecuatorianos tenemos capacidad de tener capacidad de concertación, y no se deben resolver las cosas ni con la violencia, ni se deben romper las cosas ni con maniobras. Los ecuatorianos, yo tuve un enorme orgullo de escuchar a los dos ecuatorianos mirarse a la cara, decir las cosas que se dijeron en público, igual que se dijeron internamente. Igual, he sentido profundo orgullo de esos dos ecuatorianos, he sentido profundo orgullo de pertenecer a esta comunidad. Que hayan atropellos en el medio, ese es otro problema. Se ha dicho, doctor Verde Soto, que en la función electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo Nacional Electoral, están por lo menos 3 fuerzas políticas presentes, una correísta, otra de la centro derecha y otra un tanto más independiente, representada fundamentalmente usted, que provino de los sectores sociales. Le pregunto, en los últimos acontecimientos, ¿han privilegiado estas fuerzas sus posiciones político-partidistas, dejando en un segundo plano el interés general que, entre otros atributos, exige un proceso totalmente transparente? Yo creo que si hubieran primado los intereses político-partidistas, de pronto hubiéramos llegado a un proceso de concertación, hubiéramos llegado a acordar esta parte que yo llamo la cola de león. Este proceso llegó a llegar a tener acuerdos precisos, acuerdos de pasar, y hay que asumir la flexibilidad con que las dos partes primero supieron decirse sus desconfianzas, y desconfianzas que tenían que ver con regiones, porque no debemos olvidar que lo que hay acá atrás de esto es ciertamente una votación absolutamente regionalizada. En Ecuador no ha habido una votación, para este caso, tan radicalmente regionalizada y polarizada regionalmente. Si usted examina la votación de la provincia de Guayas, la provincia de Manabí y del resto de la costa, en relación al voto que tiene regionalizados de la Sierra Central hacia el resto de la Sierra, va a encontrar usted unas votaciones más regionales
regionalizadas que ha habido en el país. Habiendo estos sustentos de fondo, teniendo esto como sustentos de fondo, y supongo que entendiendo estos sustentos de fondo, las dos partes pudieron hablar sobre sus desconfianzas mutuas. Y este fue un proceso sumamente interesante, sumamente interesante. No se llegaba al acuerdo de la cola de león, perfecto. Cuando una de las partes no llega a un acuerdo o rehace un acuerdo sobre una parte, hay que volver a sentarse. Pero volver a sentarse significa volver a tener capacidad para... ¿Qué pasó el día sábado? Nada. Estuvieron sentados en Guayaquil. Domingo, ¿qué pasó? Nada. Lunes, ¿qué pasó? Sí, cancelaron la reunión en la cual se tenía que tener los resultados, virtualmente los resultados, sí, los resultados se los entregaban al Consejo Nacional Electoral, los resultados del país se los entregaban de modo virtual, sin la formalidad del caso, pero ya habíamos aceptado los resultados del país. Estos 3 días de inacción, de mirar la ría, de estar allí, evidentemente llevaron a que se decante por el mal lado un proceso de concertación. Y cuando se nos presenta un informe el día martes, un informe que se nos dice que hay que leerlo, en mi caso me pasaron 35 minutos antes. Veo que en los otros casos no, porque todos leían largas discursos previamente elaborados. Yo tuve que improvisar mi presentación leyendo a caballo en mi auto al llegar a leer ese informe y darme cuenta del mamotreto de que se trataba y bajar violentamente la reunión, porque además alteraron el orden del día para que se tratara esto primero. Y evidentemente el proceso fue el de provocar un aborto. Perfecto, lo abortaron en este momento. Yo creo que no han abortado la perspectiva de concertación de la sociedad ecuatoriana. La sociedad ecuatoriana es una sociedad que tiene y merece vivir en paz. En eso soy convencido y seguiré siempre. En los procesos de concertación que he asistido en el mundo, hay una sola medida al estancamiento de la concertación, que es volver a concertar, volver a acordar. Yo sigo siendo en ese tema obstinado en negociar y negociar permanentemente más allá de los pequeños intereses. Doctor Verde Soto, considerando los tiempos para la segunda vuelta electoral, ¿qué debemos esperar los ecuatorianos? ¿Debemos realmente aspirar a esta voluntad política o confiar que exista esta voluntad política para que los acuerdos se vayan viabilizando, o más bien hay ya el planteamiento de avanzar en la proclamación de los resultados y que a partir de la proclamación de los resultados sean los candidatos o los movimientos o partidos políticos los que procedan en este caso con Llamó las impugnaciones? los a que realicen. Ahí hay una voz sí, del hispano que no sé qué es lo que quiere decir. No, sí, tuvimos una pequeña interrupción. No sé si podría repetir la pregunta, Rosana. Sí, yo entendí plenamente. La interrupción hispana no fue la que no simplemente me dio. Sí, no tenía nada que ver eso, por favor, deséchelo, doctor Verde Soto. Sí, simplemente lo que va a ocurrir de ahora en adelante es hay que cumplir un calendario electoral. No hay que, a mi criterio, desde mi punto de vista, para dar lugar a un proceso de concertación, no había que esperar la proclamación formal. Se ha producido ya una suerte de proclamación virtual, es decir, sin la formalidad, que por cierto, en derecho público siempre la formalidad hay que respetarla. Entonces, se producido una programación virtual porque los consejeros fuimos recibiendo todo el tiempo los resultados de cada una de las provincias y fuimos aceptándolos mediante votación. Y lo último que se esperaba en el caso de Guayaquil, cuando fue cancelada la reunión, y esto ocasionó la protesta del organismo de la OEA, además de mi protesta también, fue que no se les permitía conocer ni aceptar los resultados ni de Pichincha ni de Guayas. Cuando eso se produce, evidentemente, ocasiona mi protesta, y pues también el de la OEA, que nos llama la atención diciendo: señores, cumplan lo que hay que cumplir, hagan lo que tienen que hacer. Al margen de la proclamación virtual o real, con todas las formalidades y más, hay un calendario que cumplir. Lo que hay ahora que hacer, yo creo que debería ser simplemente el Consejo Electoral una agencia de cumplimiento de lo estándar. Ya está organizada la elección, está organizado el padrón, está organizada la fecha, está organizada un debate, todo eso se lo dejó hecho. Ahora tiene que cumplir de modo estándar, que por favor no se mueva más allá, que por favor no haga olas, simplemente cumpla. Y esto se debe hacer con la visión de los medios de comunicación y de los
y de los partidos políticos. El resto, miremos que por favor no haga ahora, se quede allí cumpliendo lo que ya fue diseñado de modo estándar y que está allí, que por favor no haga nada más, porque si hace algo más seguramente será romper el jarrón de porcelana que es la democracia ecuatoriana en este instante. Ahora, doctor Verde Soto, este reconteo de votos, de lo que le entendemos, es posible, pero es difícil que vaya a darse, partiendo de cualquier manera del hecho por usted señalado, en el sentido de que si es que existe voluntad política, sí se podría ir a una apertura de urnas y recuentos, incluso en el momento actual. ¿En qué se diferencian los dos momentos que surgieron ya en la discusión de la noche del martes? El uno, el de la Audiencia Pública Nacional de Escrutinios, que entendemos es el momento en el cual se encuentra el Consejo Nacional Electoral, figura además descrita en el artículo 141 y siguientes del Código de la Democracia. Y el otro estado, si podemos llamarlo así, con resultados proclamados, que entendemos se consumará el día domingo, que suena también a cosa juzgada. Desde su punto de vista, ¿en qué se diferencian estos dos momentos con relación a la posibilidad o no de ir a un reconteo de los votos? El reconteo siempre es posible. El reconteo siempre es posible porque se trata de una medida supralegal, es decir, invoca principios más que invocar a hechos específicos. Y hay que hacerlo cuando las sociedades no han podido llegar a momentos de resolución. Yo quiero pedirle, Gustavo, mis disculpas porque me están presionando por la entrevista que estaba pactada a las 8 de la mañana y me estaban presionando por ella. Yo creo que con esto le pediría que demos por terminada esta entrevista. Permítame una sola pregunta adicional para cerrar, doctor Verde Soto. ¿Cómo justifica usted su abandono, que no es la primera vez? Esto tiene diversas lecturas. En la legislatura se toma como una forma frecuente de no comprometer el voto. ¿Por qué no quedarse allí, debatir y discutir? Porque en todos los cuerpos colegiados del mundo existen 4 formas de intervenir. El voto positivo, el voto negativo, la abstención, es decir, la falta de criterio, o la manifiesto rechazo, y esto es una posibilidad desde los senados en Roma, es la posibilidad de rechazar la conducción del cuerpo colegiado, y la forma es no estar presente, no asistir, dejar de asistir, retirarse. Esta es una posibilidad que existe en todos los procesos del mundo, absolutamente en todos. Si usted examina todos los procesos de cualquier cuerpo colegiado, la posibilidad de que alguien se retire del cuerpo colegiado. En Naciones Unidas uno se retira de la sesión para no tener que avalar una sesión determinada. Cuando esté en desacuerdo con quien tiene una posibilidad, por ejemplo, un dictador está hablando, en ese rato uno se retira de la sesión y no permanece en la sesión. Esto se hace en todos los organismos y cuerpos colegiados del mundo. Cuando hay un presidente de una legislatura que no da curso a una posibilidad establecida en la ley, ese rato el legislador se retira en protesta. Esto es en todo lado del mundo. No es para no emitir el voto, es para expresar el voto, que no es el mismo de la abstención. La abstención es no tener criterio. Esto es, lastimosamente, permítame que no puedo explicarle más, pero tengo un compromiso con la radio de la Asamblea desde hace rato y me están presionando y yo debo asistir como estaba comprometido a las 8 de la mañana. Gracias por habernos atendido, doctor Verde Soto. El doctor Luis